Atado a su cliché, parece haber optado por la misma línea que el Madrid. Aquí no se arriesga nada. Ese fue el guión del partido hasta que el genio de Ronaldo decidió saltárselo. El brasileño nos hizo el favor de mostrarnos lo bonito que puede ser el fútbol durante 30 minutos de la segunda parte. Un regalo envenenado al fin, porque cuanto más conocemos lo bueno, más difícil se nos hace subsistir en la mediocridad reinante.